Es de verdad muy difícil dejar atrás el norte de Jordania, sobre todo en marzo. Todo lleno de sol, todo tan verde. Ya es difícil simplemente seguir viajando sin parar cada 5 minutos para ver las colinitas, y uno tiene ganas quedarse allá una semanita más, caminar, aprovechar. Pero bueno, tenemos que seguir viajando al sur. Dejamos atrás entonces Irbit y Jerash, saltamos al otro lado de la capital, Ammán, y al lado de Mar Muerto encontramos ciudad de Madaba. Acá toca hablar de otro trozo de puzzle jordano. Toca hablar de los cristianos. Y no solamente en Madaba lo vamos a hablar, pero también vamos a saltar a sitios alrededor. Tocaremos un poco de la vida moderna, pero mucho de la vida antigua cristiana también. De hecho, el tema ya ha salido unas veces antes, que cristianos viven en Jordania en paz, pero de vez en cuando sí había conflictos también. Y así, fin del siglo XIX, una ciudad al sur, Karak, hubo un conflicto entre tribus beduinos. Y entonces resulta unas tribus cristianos. Sí, digo, beduinos pensamos musulmanes, no siempre. Y un grupo de 90 familias ortodoxos y católicos, con unos curas de Patriarcado Latino de Jerusalén, se trasladan al norte. 3 horas de viaje hoy. Encontraron un tel. Es una colina artificial de sedimentos de cientos o miles de años de vida de ser humano. Se asentaron allá. Algunos siguen con su vida beduina, pero algunos decidieron ya convertirse, digamos, campesinos, y empezaron a construir la ciudad suya nueva con iglesias y casas privadas encima del tel. Pero sí es una colina hecha de sedimentos de civilizaciones antiguas. Empezaron a encontrar por debajo de sus casas, por todos lados, mosaicos, y acá ya ven el highlight. Así que 150 años más tarde, en el mismo sitio, tenemos oficinas de Patriarcado Griego Ortodoxo de Jerusalén, y al lado su iglesia principal de San Jorge. Es una de las primeras iglesias construidas acá, y entonces uno de los primeros mosaicos que encontraron es acá también durante la construcción de la iglesia. Y hasta hoy es uno de los highlights principales del sitio. Y ya ven mucha gente, así que dentro hay que esperar en fila un ratito, pero sí vale la pena. Lo que vamos a ver es un mosaico llamado Mapa de Madaba. Y lo que vemos hoy no es todo. Tenía originalmente 21x7. Sobrevivió la mayoría. Hoy son 16x5, que no está mal. También de vez en cuando, y van a verlo, hay unos agujeros blancos. Pero diría, 70% del mapa sobrevivió hasta hoy en buen estado. Aunque cuando encontraron el mosaico, fin del siglo XIX, había todavía más de ello. Informaron el patriarcado en Jerusalén enseguida sobre el descubrimiento, y pues nada. De hecho, son ellos que han destrozado un poco del mosaico, construyendo la iglesia, descuidando el mosaico, y es solo gracias a Volkswagen que en los 60 del siglo XX, 80 años más tarde, pagó unos expertos para salvar el mosaico. Por eso, antes de entrar acá, les mostré las oficinas del patriarcado. Si están en Madaba, entren allá a pagarles el culo por no hacer nada 80 años. Y cada vez cuando vean un carro de Volkswagen, un besito, porque salvaron la maravilla que tenemos enfrente. Y la maravilla es un mapa de Tierra Santa. O sea, hoy en día Palestina e Israel, Mar Muerto, el río Jordán y un poco de, pues, hoy en día Jordania. Tal vez lo más interesante, el mapa es bastante realístico, sobre todo en términos de relaciones entre ciudades y puntos naturales.
Y creo que el mejor ejemplo de ello, ya en época moderna, utilizaron unas veces este mapa para buscar ciudades de época bíblica que no sobrevivieron hasta hoy. Y así, por ejemplo, encontraron la ciudad de Ashkelon. O sea, es también una ciudad moderna, pero ubicación antigua. Van a ver también mucho texto en griego. Es mapa para peregrinos. Entonces, no solamente ubica sitios, pero también hay información que puede ser interesante para los peregrinos. El foco del mapa es la ciudad santa, Jerusalén, y se nota enseguida, es la ciudad más grande del mapa, y entonces la única ciudad que no es silueta, sino bastante realística. Por ejemplo, notamos enseguida la línea de la izquierda a la derecha. Es el cardo. También iglesias. Por ejemplo, iglesia del año 542. Y otra del año 570 todavía no está acá. Entonces se ubica el mapa entre esas dos fechas. También vemos Belén, acá como Betlehem, de otros sitios importantes. Y dejamos la parte, digamos, realística un ratito al lado para ver delta de Nilo y monte de Sinai. Y acá ya no es muy realístico porque me imagino de Madaba es un poquito lejos, pocos peregrinos van a ir allá. Regresando a sitios cerquita, Mar Muerto, que no estaba tan muerto si no faltaban barcos, aunque la pez, si no quiere entrar el mar, intenta ir contra dirección del río. Y arriba del Jordán, una cosa muy interesante. Tenemos barco achado a una cuerda entre dos orillas del río, así que un tipo puente. Y la verdad, hay mucho más para contar sobre el mapa, pues como ven, hay lecciones sobre el tema, porque tenemos, solamente hablando de pueblos y ciudades, 150, utilizaron 2 millones piedritas para hacerlo. Es que de eso me explota la cabeza. Bueno, basta tonterías, regresamos al mapa un ratito más. Entre palmeras, la ciudad de Jericó, y por arriba, al lado de una de peces, Bet Abara. Vamos un ratito por allá. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Menasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Pues eso, Antiguo Testamento. Nosotros teníamos un poco mala suerte. No podíamos ver Jericó por el tema de la neblina. Pues las torres modernas de Amán, pues sí. Encima, ya tocando tema panoramas, nuestros pobres teléfonos no sabían en qué enfocarse. Allá luz, allá nubes, lejos, frente. Al final nos quedamos con fotos mejor, porque ya grabaciones, como han visto, no han salido muy bien. Al final, lo más importante, acá estamos en el monte Nebo, donde según Antiguo Testamento murió Moisés. Mientras yo leía el Antiguo Testamento, podían escuchar un poco en el fondo tipo coro de monjes católicos. Y es cierto, el sitio, el complejo del Monte Nebo está en manos de franciscanos hoy. Y bueno, se nota enseguida también porque el latín encontramos justo frente a un monumento, bueno, con el árabe, al final sí estamos en Jordania, ¿verdad? Pero el monumento propio es monumento de paz entre 3 religiones del libro de la Biblia. Porque al final Moisés es importante y para judaísmo, y para cristianos, y para musulmanes, para Islam también. Le han puesto acá en el año 2000 por la visita de un polaco bastante conocido en el mundo. Acá estaba Juan Pablo II, plantó también ese árbol, que lo ponen acá con información y todo, muy bien.
pero acá ya había antes mucha vida cristiana. Acá tienen ruinas de un complejo bizantino y fue bastante extenso, como ven, aunque del complejo mismo solamente fundamentos quedan. Y la iglesia que vamos a entrar, obviamente entonces es moderna, tiene menos de 100 años de hecho, pero lo que han encontrado dentro. Siempre digo, Indiana Jones no es arqueólogo. Miren acá foto de los arqueólogos de los 30. Cuando empezaron a construir iglesia, empezaron a encontrar mosaicos por todos lados. Así que entramos iglesia moderna, pero todo lo que vamos a ver dentro es de época bizantina temprana. Y acá hay mosaicos de todo tipo impresionantes. Tenemos mosaicos geométricos, como los que estamos viendo ahorita, pero también figurativos vamos a ver en un momento. Como siempre, son mosaicos del piso, pero si entendí bien, acá había hasta mosaicos en paredes, como lo estamos viendo ahorita. Y ya también, para dejarlo claro, yo estoy mostrando solo unos mosaicos ahorita. Podíamos quedarnos acá unos, 20 minutos sin comentario, simplemente caminando por la iglesia, viendo la maravilla de todos los mosaicos. Es impresionante el sitio. Acá hay de todo, desde el siglo IV hasta VII. No quiero ni pensar cuántas piedritas tenían que utilizar acá. Si un mosaico de mapa de Madaba tenía 2 millones, acá tiene que haber, 70, 80 millones o algo. Y les escucho diciendo, pero no son mosaicos, son pinturas, pues. Bueno, nos acercamos un poquito y sí van a ver las piedritas, sí van a ver si son mosaicos. Pero ahorita vamos al año 531. 3 artistas, Zoel, Kayom y Elías, en la época de obispo de Madaba, Elías también, han creado esa maravilla que están viendo ahorita. Tenemos acá unos ejemplos de animales salvajes y algunos ya domesticados. Un detalle interesante es que la mayoría son animales africanos, pero el pasillo han construido de tal manera que es difícil ver el mosaico de frente. Es mejor pasear por un lado, aunque se la veo bastante torcido, pues lo que hay da igual. Es un mosaico estupendísimo, uno de los mosaicos más importantes del siglo de oro de Madaba. Así que lo que recomiendo, ahorita una pequeña pausa, aprovechen un ratito y seguimos. Bueno, tal como comenté, podíamos quedarnos acá tranquilamente 20 minutos y al final, pensándolo bien, creo que nadie le va a sorprender que mosaicos son estupendos. Es un sitio donde murió Moisés, para cristianos muy importante, los de la época bizantina también. Pero ya vamos a bajar del monte Nebo y vamos hacia otro sitio, porque con Moisés no termina el cuento de los israelitas. Otra vez el Antiguo Testamento. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Sartán.
A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca permanecieron de pie en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Y pues eso la Biblia, y nosotros 3000 años más tarde, también otra vez con pies secos estamos donde fluía el río antes. El cuento ese para nosotros es importante por unas razones. Sobre todo, les mostré en mapa de Madaba esa palabra Bet Araba. Literalmente significa casa del cruce. Se supone entonces, por tradición al menos, que es el sitio donde Josué y israelitas cruzaron el río Jordán. Y aunque el nombre se encuentra en el mapa en la orilla occidental, pues tenían que cruzar de la oriental. Y no solo ellos. Unos cientos años más tarde, por acá también cruzó profeta Elías. Y de una colina en la orilla oriental del río, Dios le llevó directamente al cielo. La colina entonces se encuentra por allá, pero cerrada para nosotros, no se puede visitar. Más importante, al menos según la tradición cristiana, otros cientos años más tarde, un, digamos, descendiente de Elías vivía en cuevas acá, un llamado Juan Baptista. Según Evangelio de Marcos, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que, lo que están viendo justo ahorita es uno de sitios más importantes para 1.5 billones, sino más, personas del mundo entero. Según la tradición, justo acá Juan Bautista bautizó a Jesús. Pero no ha quedado mucho de complejo de monasterios y iglesias allá, pues sí hay iglesias modernas, como hemos visto hace segundito, pero tenía que ser un sitio bien importante unos siglos. De hecho, hay una teoría que 2 peces de mapa de Madaba están allá para simbólicamente mostrar el propio sitio del bautismo. ¿Por qué entonces el nombre Bet Araba, que tal vez muestra el propio sitio de bautismo, estaba en la orilla occidental? Probablemente para facilitar movimiento de peregrinos, porque la mayoría probablemente venían de Jerusalén y para ellos orilla occidental era más fácil para llegar. Y hoy es un poco difícil entender su problema porque lo principal que falta del sitio es el río. Acá van a ver un bautisterio pequeño, sí, acá hay un poco de agua del río, pero el río propio ya no es río ninguno, es ese patético trocito de agua sucio. Y si no es suficiente, es también oficialmente frontera entre Israel y Jordania, y porque estamos en Medio Oriente, eso no es Schengen, eso es frontera de verdad. Por eso, ven unos cuadraditos ahorita. Solo acá se puede entrar agua si alguien quiere bautizarse de manera simbólica. No recomiendo entrar fuera de los cuadraditos. Bueno, creo que la gente muy religiosa, eso al final no importa nada lo que he dicho, pero hay que sobre todo comentar que los problemas es culpa de época moderna. Ya por primero, Israel, Jordania, Siria empezaron en el propio río y los ríos que van allá construir pantanos modernos bloqueando el flujo de Jordán.
Hace menos de 100 años todavía era un río de verdad. Y encima, después de la Guerra de 6 días de 67, era frontera entre dos países en estado de guerra, así que estaba lleno de minas. Y es solo desde 94 el acuerdo de paz entre Jordania e Israel cuando otra vez se puede más o menos tranquilamente venir acá, por ejemplo, a trabajar. Hablo de arqueólogos y construir iglesias modernas, aunque se dice mejor no desviarse de caminos establecidos. Y sí hay caminos establecidos porque sí hay turismo. Acá tienen un bien bonito, moderno centro de turismo y allá un pequeño museo, pero creo que más interesante, muchas fotos de visitantes importantes. Empezamos con presidente de República de Adiga, así que algún circasiano tenía que aparecer, pero creo que más interesante, hay cabezas de todas las versiones de cristianismo y hay algunas muy interesantes que creo que todo el mundo nunca no ha escuchado, como acá tienen los melquitas. Y todo bien, todo rico, pero una pequeña queja. Muy bien, hemos visto el autobús y los caminos bien preparados, ¿verdad? Pero todo muy rápido. No se puede desviar de los caminos establecidos, como he dicho, porque frontera, porque minas, porque todo eso. Para llegar al triste trozo de Jordán que queda, era tipo 30 minutos de camino. Y al final entonces, en el sitio más importante de bautismo, casi no había tiempo para tranquilamente estar y pensar. Y para mí, que soy ateo, más o menos me da igual, pero me daba pena la gente religiosa que seguro les hubiera gustado pasar más tiempo allá. Estoy seguro que esta palomita de la paz sí tenía todo el tiempo del mundo allá. Bueno, resumen, sí, obviamente vale la pena visitar el sitio, pero se puede mejorar y creo que bastante simbólico, tiendas de souvenirs allá. Peor todavía, hay mosaicos, porque, bueno, creo que visitante más importante, en el año 2000 vino Juan Pablo II. Y creo que Mosaico quiere mostrar esto, aunque no estoy seguro si es Juan Pablo II, o es el Benedicto, o es el Francisco. Esto es nivel mío de talento de mi época de primaria. Así que, ¿saben qué? Creo que mejor ya regresar a Madaba. Porque en Madaba, cada paso, bueno, de metáfora, no literalmente hablando, pero cada paso encontramos algún mosaico bien bonito. Y es porque, seguro en el siglo VI hasta 7 comienzo de 8, probablemente también antes, Madaba fue uno de centros del arte de mosaicos. Y entonces, un ejemplo perfecto es donde hemos estado hace poco. Simón Tenebo es muy importante y allá teníamos artistas de Madaba. Tenía que ser un sitio bien reconocido. Si su fama era regional o en Imperio Bizantino entero, no sé, pero da igual. Lo importante, sí tenemos muchos mosaicos. Algunos bien bonitos, otros un poco menos, algunos en mejor, otros en peor estado. Da igual, vamos a saltar entre museos y iglesias para ver que mosaicos son a la vez símbolo de innovación y continuación. Empezando con continuación, pues voy a repetirme, acá en el este no ha terminado la época antigua con caída de Roma. Acá hasta el siglo VII, un poquito más todavía, hasta la época de Islam, sí sigue, digamos, antigüedad. Porque a pesar de cientos de años de cristianismo, todavía se sigue utilizando unos temas o simbolismo de la época antes del cristianismo. Y ya tienen, por ejemplo, sátiro acá. No es suficiente, pues otro tema que sigue siendo muy importante es naturaleza. Acá, por ejemplo, vemos unos arbolitos, a mí me parece amapola, aunque creo que simplemente es granado. Pero bueno, tenemos mucha naturaleza, tenemos animales, tenemos plantas, y es un tema antiguo que quiere mostrarnos la idea de abundancia. Encima, en el centro, y desde las escaleras se ve un poco mal, así que en foto, Thalassa,
personificación del mar de la época antigua. Y también una pequeña fotito, como lo han encontrado, siempre es bonito verlo. Pero seguimos a otro sitio y encontramos otro ejemplo de continuación. Bueno, naturaleza otra vez, pero también pues, se puede decir intentos de controlarla. Tenemos escenas de la casa, pero más importante acá es el propio sitio. Donde estamos en el siglo VI-VII se ubicaba una casa privada. Así que otro tema que sigue siendo igual ya cientos de años, si hay una familia bien rica y potente, en su villa, podemos decir, presumir, tienen mosaicos bien bonitos. Y uno de esos mosaicos tiene otro ejemplo de continuación. Miren la bordura, el digamos ruedo. Tiene una forma muy particular que hoy nos hace pensar sobre ideología moderna bien fea. Pero eso no es esfástica. Eso en griego se llamaba gamadion o tetraskelion. Y también antes del cristianismo, muy popular en todo imperio romano, era símbolo de buena suerte. Y lo más interesante tal vez, asimilada por el cristianismo, este mosaico estaba en una iglesia. Pero oficialmente, el ejemplo más importante de continuación es mosaico que probablemente también estaba antiguamente en una casa privada. Casa de conocedor de teatro griego antiguo de época clásica, de Eurípides del siglo V antes del Cristo. Acá tenemos representación de obra Hipólito. En breve, Hipólito rechaza amor carnal, que no le gusta nada a Afrodita, y ella hace que se enamora de él su madrastra Fedra con amor trágico. Entonces tenemos a Afrodita misma con Adonis mandando Eros para enamorar a Fedra. Al lado encontramos a Griquis, una campesina que simbólicamente nos muestra todo sucede en algún pueblo. Y acá entre personajes, en la mitad, la propia Fedra. Y ya está, el resto de mosaico desafortunadamente no sobrevivió. Pero sobrevivió algo arriba, un detallito pequeño, 3 personajes, es otra diosa griega Tige representando 3 ciudades. En el medio Gregoria, hasta hoy no se sabe dónde está. A la izquierda Roma, claro, y a la derecha es Madaba. No está mal, Madaba se pone en nivel de Roma, ¿verdad? Pues se convirtió en uno de símbolos de Madaba moderna. Se ve esa imagen en espacio urbano en muchos sitios. Al final, el detalle más importante. Si acá tenemos mosaico del siglo VI después del Cristo sobre una obra de teatro que tiene ya 1000 años, significa acá no terminó antigüedad todavía. Ya basta. Continuación. Ahorita toca hablar sobre innovación. Entonces empezamos el cuento. Una horita al este de Madaba no acompaña el tiempo, da igual. Visitamos un pueblo pequeño llamado al-Razas. Acá se encuentra al lado del pueblo otro hotel, pero al contrario de Madaba, acá no se construyó nada en época moderna y para arqueólogos es un sitio perfecto. Tienen una colina con cientos, si no miles de años de historia, se puede encontrar entonces tranquilamente muchas cosas interesantes. Para nosotros es mucha piedra caída, para arqueólogos, paraíso. Pero creo que ya entonces podemos ir directamente al highlight del sitio, a Iglesia de San Stefano. Es de todo el sitio una de estructuras mejor conservadas y muy bien, porque acá encontramos, ¡qué sorpresa!, más mosaicos. Así entonces llegamos a la innovación tal vez más básica del Imperio Bizantino temprano. Mosaicos ya no simplemente son muestra de riqueza de una familia rica en su villa privada. Se les empieza a poner en iglesias. Incluso si todavía algunos símbolos o temas son antiguos, mosaicos se convierten en algo imprescindible para cada iglesia. Ya no es solamente cuestión de estética, se convierte en algo, creo que se puede decir, quasi sacro.
Por eso hay un detalle que empieza a aparecer, medallones con alguna dedicación, pues por ejemplo en ese medallón tenemos alguna dedicación sobre construcción de la iglesia. Pero ya vamos directamente al highlight, al mosaico más grande descubierto en Jordania moderna, obra de solo 6 artistas. Entonces vamos por nombre: Stauragios, Euremios, Elías, Constantinus, Germanus y Abdela. Ellos 6 han creado esta maravilla, y acá tenemos otra cuestión de innovación, creo, la cuestión de perspectiva. Tenían que hacerlo así para que se vea bien desde arriba, desde lejos, pero también desde perspectiva de personas que caminan por el propio mosaico, pues era piso de iglesia. Hoy ya no hay personas caminando por allá, pero al gatito creo que le encanta el mosaico también. Bueno, seguimos con más ejemplos de innovación. Si mosaico ya es algo medio sacro, se convierte a veces mapa para peregrinos. Ejemplo perfecto, el primer mosaico que hemos visto hoy, y ahorita vamos a ver algo parecido, no tanto mapa que imágenes de ciudades importantes de Tierra Santa. Y ya, primera ciudad que ven es la Hierapolis, entonces ciudad sagrada. Así que empezamos con Jerusalén, luego Neápolis es hoy en día Naplusa, y de menos conocidos vamos a ver Sebastis, hoy en día Sebastía, un pequeño pueblo, y luego Cesarea, que no sobrevivió, hoy son ruinas arqueológicas. Diospolis es hoy en día ciudad Lod en Israel, luego Eleuterópolis, Bet Jibrin al lado de Hebrón, otro pueblo, y ya más conocidos, Ashkelon y ciudad de Gaza. Así entonces tenemos hoy en día Israel-Palestina, podemos decir, la parte occidental del Mar Muerto y río Jordán, pero también tenemos el lado oriental, y acá ya solo 3 ciudades importantes para nosotros. Primero es Madaba, ¿por qué no, verdad? Luego Filadelfia, entonces Amán, y tal vez ahorita para nosotros más importante, Castrón Mefaá, entonces el propio sitio donde estamos ahorita. Lo de primera parte, Castrón, vamos a saltar un rato fuera de la iglesia. Las ruinas que tienen alrededor son de Castrón, entonces castillo, uno de muchos que formaban parte del Limes Arabicus, entonces la frontera oriental del imperio. Y este Castrón se ubicaba en una ciudad Mefaat, que ya se menciona en la Biblia, entonces Castrón Mefaá. Pero más interesante, creo, es de la propia imagen de la ciudad. Ven una tipo columna, ¿verdad? Y luego fuera, al fondo, al horizonte, hay una columna también. Pues vamos allá, y lo que encontramos es sí columna, pero muy particular, de estilita. Era entre siglos 5 a 8 una forma de monacato muy popular en el Medio Oriente. Entonces, arriba de todo teníamos un monje solitario, un pues estilita, y si era famoso, como ven acá las ruinas, a muchas veces crecían al lado unos monasterios enteros. El más famoso hoy, creo, es el San Simeón estilita, pero acá también tenía que ser un sitio bien importante, no solo que crece monasterio alrededor, la propia columna forma parte de imagen de la ciudad. Lo siento que tan rápido todo, pero empezó a llover bastante. Pues entonces, regresamos a la iglesia. Acá solo un detallito más, pero bastante importante. Todos los mosaicos que hemos visto, la columna de estilita, 1300 años, nadie no ha tocado nada acá. No se contagió con modernidad, para decirlo así. Entonces, todo el complejo se encuentra hoy en la lista de patrimonio de UNESCO. Mientras regresamos otra vez un ratito a Madaba, porque acá nos encuentra otro ejemplo de innovación. Formas geométricas, obviamente conocía también Roma antigua antes de cristianismo, pero normalmente formaban solo parte de la bordura, o sea, de los ruedos. Nunca era, digamos, actor principal geometría.
es Imperio Bizantino que empieza a utilizar formas geométricas en todo mosaico. Y acá tenemos, creo, de toda Madaba, el ejemplo más bonito. Miren qué complicadas son las formas. Pero también miren, en el medio tienen medallón dentro de una estrella de 8 puntas. ¿No se parece un poquito a arte árabe? Pues claro, el mosaico es del siglo VIII. Siglo VIII significa ya 100 años acá tenemos Islam. Pues miren, al lado mosaico del Hipólito del siglo VI. Así que en el siglo VIII todavía se sigue construyendo iglesias, simplemente han puesto piso nuevo sobre piso viejo. Y encima griego se sigue utilizando medallones escritos en griego, así que 100 años de Islam, griego al menos es idioma sacro, sino todavía idioma diario de Madaba. Si eso no fue suficientemente loco, saltamos otra vez fuera de Madaba, bien lejos, más de 2 horas al este, a Qasr Amra, sitio que normalmente se visita desde Ammán. En el episodio sobre Filadelfia hemos visitado 2 castillos del desierto, pues este es el tercero y de hecho el más importante, aunque de castillo no tiene nada. Lo que están viendo son baños, aunque creo que para muchos parece más tipo casa del planeta Tatooine de Guerra de Galaxias. Un poquito raro, ¿verdad? La arquitectura. Podríamos decir tal vez arquitectura experimental. Si eso no es suficiente, vamos a entrar. Y lo primero que van a notar enseguida, todo por dentro, todas las paredes están pintadas con frescos bien bonitos, sobre todo representando seres humanos y animales. Y tal vez no es una cosa muy sorprendente, pero acá hay un detalle pequeño. Los baños se construyó más o menos la mitad del siglo VIII por órdenes de un príncipe de dinastía Umayya. Otras palabras, es sitio de un príncipe musulmán, y en Islam no se pinta imágenes de seres vivos, ¿verdad? Pues Walid ibn Yazid, luego califa Walid II, su imagen acá no sobrevivió, claramente tenía sobre tema imágenes otra opinión. Ahorita entonces les voy a llevar un ratito por este sitio maravilloso. Luego algunos frescos vamos a ver más en detalle, pero ahorita un pequeño comentario sobre tema conquista musulmana del Medio Oriente, porque muchas veces pensamos así: conquista significa todo lo de antes desaparece. ¿Había batallas? Pues sí. ¿Había algunos masacres? Probablemente. ¿Se derriba algunos edificios? Probablemente. Pero el mundo viejo no desaparece, así que no falta intercambio cultural. Ejemplo perfecto es el mosaico de hace poco. Formas geométricas ya fueron árabes, pero tal vez más interesante es el mundo árabe que empieza a aprender mucho de los territorios conquistados. Por ejemplo, ellos mantienen la sabiduría de griegos antiguos, digamos, ciencia suya. Pero también, como estamos viendo, les encantaba cultura y arte bizantino. Acá segurísimo los maestros, los artistas fueron bizantinos, posiblemente de propia Madaba, que durante la conquista se rindió. Y entonces, para la gente de Madaba, la vida bajo de Islam no ha cambiado tanto. Como he comentado, griego al menos sigue siendo idioma sacro, posiblemente idioma diario de Madaba. Y lo que cambia, pues pagamos ahorita tasas a Damasco, no a Constantinopla. En caso del sitio donde estamos, si había más sitios así, entonces dueños musulmanes, pero imágenes dentro, ¿es el único que sobrevivió tal vez? O tal vez no había más. Tal vez es una cosa única de un príncipe, o sea, alguien de élite que se podía permitir una locura así sin consecuencias. Si es un caso u otro, no sé decir, pero vale la pena tener en cuenta que cuando viene conquista de Islam,
sigue siendo mucho tiempo intercambio cultural entre cultura cristiana y musulmana. No había solo confrontación. Creo que lo más común era más cooperación. Bueno, toca ver ahorita frescos más interesantes. Acá probablemente Walid mismo en el baño, al lado en mal estado, pero 4 personas suplicando. Emperador bizantino, emperador de Persia, Etiopía y Don Rodrigo, el último rey visigodo de Toledo. Tenemos también obligatoria escena de caza. Aunque mis animales más queridos, hay un oso tocando tipo guitarra y al lado un mono bailando al ritmo. Encima tenemos también representación de muchas profesiones, de digamos gente común y algunas de profesiones de manera bien realística, pero también cosas más simbólicas. La escena probablemente es de algún mito griego. Y acá no solo el querubinito es desnudo, no faltan imágenes de mujeres desnudas tampoco. Si esto es representación de vida privada del príncipe, o tal vez son ninfas griegas, no se sabe, pero hay que decir que el príncipe tenía mente bastante abierta para su época. Pero no es el highlight oficial. La más antigua representación en cúpula del cielo norte con constelaciones y símbolos de zodiaco, desafortunadamente en mal estado. Mi detalle más querido es este pastor, me imagino que es autorretrato del artista, y con él nos despedimos de la maravilla llamada Qasr Amra, y creo que no les va a sorprender, es otro sitio de la lista de patrimonio de UNESCO. Ya de vuelta a Madaba, nos encontramos con una situación bastante absurda. Por un lado, un príncipe musulmán construye un baño lleno de imágenes de seres humanos y animales, algunas imágenes desnudas. En el mismo momento, emperador cristiano Leo el III declara un decreto contra imágenes. Agujeros de forma de seres humanos y animales que ven acá no son ningunos conquistadores musulmanes, es iconoclasia. Entonces un movimiento contra imágenes. Y de hecho, siglos 8-9, Imperio Bizantino tenía entre los de pro y los de contra una tipo guerra civil. Así que muchos mosaicos, como el ejemplo ahorita y unos más pronto, no fueron destruidos por musulmanes, sino por iconoclastas. Normalmente o sacaban piedritas dejando agujeros o lo pintaban sobre imagen con cal. Y de hecho, ese detalle es muy interesante, porque hablamos de siglo VIII. Madaba ya 100 años no forma parte del Imperio Bizantino, es califato umayya, pero acá sí hay iconoclastas. Entonces, sí se mantiene enlaces con Constantinopla, al menos por el tema de cultura y religión. Y pues otra pregunta, ¿cuál es la relación entre iconoclasia y Islam? En el Medio Oriente, iconoclastas fueron muy potentes, tal vez es influencia de Islam. O al revés, quizás Islam era más elástico con el tema de imágenes y es la influencia de iconoclasia que le ha convertido más estricto. O tal vez las dos culturas competían entre ellos, cuál de las dos es más contra imagen. Bueno, sea lo que sea, es otro tema súper interesante y otro ejemplo que mezcla de culturas impresionante es el Levante. Por último, hemos visto iconoclasía bastante cutre, de hecho. Entonces, versión más creativa. Acá hay un animal que intentaron tapar con algo tipo flor de lis, pero mi ejemplo más querido, acá tenemos un mosaico bien bonito, hay un árbol, hay una tipo ánfora, todo bien, pero nos acercamos, empezamos a mirar bien y vemos 2 patas y una cola. Antes acá hubo un toro o una vaca, pero miren, en lugar de dejar agujero o taparlo con cal, lo taparon con arbolcito. Bueno, al menos creativo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Ya cansados de los mosaicos? Pues descansamos un ratito y vamos a buscar otra cosa.
vamos a buscar una torre para tener vistas bien bonitas a Madaba entera. Y la torre se encuentra en iglesia de Decapitación de San Juan Bautista. Y creo que esa es la razón porque el simbolismo es muy particular. Creo que pez no nos sorprende, pero la espada ya un poquito más, ¿verdad? Y encima tenemos, la cabeza decapitada de Juan Bautista en un plato. Para investigar el tema, saltamos ya última vez fuera de Madaba, ahorita un poquito al sur, para encontrar ruinas de fortaleza de Maqueronte, sitio conectado con dos Herodes, el Grande y el Antipas. Acá un día sucede lo siguiente, según Evangelio de Mateo. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Y creo que entonces ya queda claro el simbolismo de la cabeza cortada en el plato, pero mientras del sitio donde, según tradición, todo sucedió, no quedó nada. Y es una pena porque, según visualización moderna, así debería ser en época de Herodes. De hecho, la fortaleza es un poco más antigua, del primer siglo antes del Cristo. Acá ya los asmoneos le levantaron para proteger Jerusalén. O mejor dicho, había 7 fortalezas, Maqueronte, la única en el oriente del Mar Muerto. Entonces no es tanto para proteger Jerusalén que dar señal a los otros 6 sitios para prepararse para defender la capital. Y considerando que Maqueronte sí está encima de una colina con pendientes bien locos, sí era también fácil defenderlo. Pero al final lo más importante son las panoramas. Y digo, si las vistas son impresionantes, el precio que nos tocó pagar, viento muy fuerte y creo que se escucha todo el tiempo en el fondo. Por eso mejor pasamos a fotos y tengo que corregirme. Las vistas de hecho no fueron muy buenas porque nubes, neblina, no se podía ver bien ni el otro lado del Mar Muerto. Y no pasa absolutamente nada. Gracias a ello, nubes que a veces se abrían y de repente cae luz, nos daba sensación muy bíblica. De hecho, acá parece que estoy hablando cara a cara con Dios. Y no es de ninguna broma cuando digo que un sitio así, aunque yo soy ateo viejo, me tocan de manera espiritual. A Vicky también las vistas le impresionaron, claro, pero ella tiene su perversión y son las piedras. Así que miraba lejos, pero también miraba bastante cerquita. Y tengo que decir, si las piedras acá son impresionantes, tal vez otro episodio hablaremos sobre el tema un poquitín más. Y por último, acá encontraron mosaico más viejo de Jordania del primer siglo antes del Cristo. Y así dejamos las vistas buenísimas de Maqueronte y regresamos a la iglesia de decapitación de San Juan Bautista, cual hoy se considera el santo patrón de Madaba y todos los cristianos de Jordania. Y creo que ya se han dado cuenta, no tanto estamos en iglesia, que ya estamos subiendo la torre.
Y está un poquito estrechito, pero sí subimos juntos. Y luego un pequeño problema. Así es entrada al balcón. Así que mi vértigo me permite solamente eso y ya me retiro. Ha salido Vicky y allá la ven y yo tranquilo esperándola dentro de la torre. Muchas gracias. Así que las vistas que van a ver ahorita ya es mano de Vicky. Y entonces unas estadísticas. 5% de Jordania son cristianos. Madaba es la informal capital, aunque 90% cristiana si hablamos del casco viejo, viejo, del fin del siglo XIX, y son solo 14.000 habitantes. Madaba moderna, lo que estamos viendo, ya es mucho más grande. Con la aglomeración son 120.000 habitantes y ya la mayoría sí son musulmanes. Pues símbolo de ello podemos decir, hoy en el centro histórico sí se encuentra lo que están viendo ahorita, una mezquita bien grande. Aunque tengo que decir que nuestra sensación era que todos los madabeños, creo que se dice, y cristianos y musulmanes bien orgullosos de la historia de la ciudad, algunos de nuestros guías en museos mostrándonos mosaicos fueron musulmanes. Así que es otro ejemplo de coexistencia entre las dos religiones en Jordania. De hecho, creo que hay más ejemplos todavía más importantes. Como vemos, los mosaicos hoy no es exactamente un dado. Acá, antes de que digan, no trabajan nada, justo estuvimos allá durante su momento de descanso. Pero sí, mosaicos como vemos hoy es trabajo duro de muchísima gente. Hemos visto hoy mosaicos ya preparados para nosotros, pero hay también mosaicos esperando su turno, como acá por ejemplo. Hay que primero sacar fuera todas las capas más modernas, luego limpiarlo. Es un trabajo duro y difícil. Y es, creo, trabajo de todos los madabeños, no importa la religión. Y pasado es uno, presente es otro tema. Madaba es otra vez centro de mosaicos. Desafortunadamente, el taller donde estamos, justo al lado de carretera, el audio se graba fatal, así que con mi comentario tienen caliza preparada ya de manera industrial, lo cortan en trocitos y luego utilizan pegade, agua y harina alguna especial y lo ponen, como estamos viendo, de manera tipo de espejo. Luego cuando todo está listo al revés, lo secan en sol unos 2 días y ya está listo. Así es, estilo viejo. Pero también tienen ya estilo nuevo, mucho más fácil. Utilizan, por ejemplo, ya plástico y pega amarilla, o sea, pega industrial. Acá no hay que poner nada al revés ni secar, es mucho más fácil porque es ya trabajo directo. Y se puede preguntar, acá tenemos réplica de mapa de Madaba. ¿Cuánto dura eso? 4 meses, 3 personas, 6 horas de trabajo diario. ¿Suena locura? Pues otro ejemplo. Acá se grabó un poco mejor. Pues escuchamos. How long does it take to make it? The 6 month. 6 months. 6 month, 2 personal, 6 hour daily. Yeah. So now the most difficult question. Yeah, this. How much is it? This is special piece. So how much is it? Price. This 2015. Pues significa en euros unos 3.000. ¿También tienen cara así ahorita? Bueno, hay cosas más baratas. Estilo viejo, 2 días, 20 euros. Estilo moderno, hasta una semana, 40 euros. Pero el más importante mosaico es el símbolo de Madaba, árbol de vida. Y lo gracioso es que, corriendo entre un mosaico y otro, se me olvidó buscar el original de ello. Afortunadamente no faltan copias y no solo mosaicos, también murales. Bueno, es símbolo de Madaba, ¿verdad? Quien quiere imágenes más modernas, ningún problema, si se encuentran.
Pero nosotros despacito ya nos vamos a despedir del taller bien bonito. De hecho, ya despacito también vamos a empezar a terminar el episodio. Y digo empezar a terminar porque también quiero mostrarles un poquitín al menos de Madaba propia, porque fuera de todo el arte que tienen es simplemente un sitio bien bonito, ciudad pequeña, tranquila, con calles un poco tipo laberinto, sin toda la locura de gente que tiene, por ejemplo, Ammán. Así que es un sitio donde simplemente uno puede tranquilamente caminar y aprovechar del ambiente. Obviamente los mosaicos no nos dejaron hacer todo esto, nosotros corriendo como locos, y pregunten dónde descansar en un restaurante bien bonito. ¿Cómo elegirlo? Es fácil. Donde Caracal estamos nosotros. Y con esa publicidad por emplazamiento sin vergüenza ninguna, vamos a decir buenas noches a Madaba, pero a ustedes voy a decir nos vemos pronto, porque después de Madaba nos esperan mucho más aventuras, algunas esperadas y algunas menos esperadas. Así que por ahora muchísimas gracias y nos vemos pronto.